Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy es lunes 23 de octubre y estamos estudiando la lección número 4. Y el título para el día de hoy es La justicia de Dios. Vayamos al libro de Romanos, en el capítulo 3 y el versículo 21. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Pero ahora, dice, aparte de la ley, o sea, la ley no está ahí. Se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Menciona 2 veces la palabra ley. ¿De qué nos enseña cada una de ellas? Veamos. ¿Qué nos dice concerniente a todo esto? Con el versículo 21, que es el que acabamos de leer, del capítulo 3 de Romanos, comienza una nueva sección de la carta en la que se encuentra la presentación más profunda y extraordinaria del Evangelio. Hay quienes consideran los versículos 21 al 26 como el pasaje de mayor trascendencia en la literatura de todos los tiempos. Aquí se encuentran vislumbres de la inmensidad del amor de Dios, de lo que Él estuvo dispuesto a hacer para salvar a sus hijos. El apóstol presenta con trazos magistrales algunas dimensiones del plan de salvación. Si vemos hasta aquí, ¿qué es lo que nos ha enseñado el apóstol Pablo? En toda esta sección anterior del capítulo 3, versículo 21, antes de comenzar la exposición sublime acerca de la gracia de Dios, Pablo dejó establecidas algunas cosas muy básicas. ¿Cuáles son? La realidad de la ira de Dios contra el pecado. Eso se encuentra allí en Romanos capítulo 1, versículo 18, donde nos dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que tienen con injusticia la verdad. Entonces vemos que el apóstol Pablo enseña en el capítulo 1, versículo 18, algunas realidades básicas. Luego, en el capítulo 3, versículo 9, también el apóstol Pablo nos enseña que tanto judíos como gentiles están bajo maldición. Como dice ahí, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que ¿cuántos? Que todos están bajo pecado. Entonces lo deja claro el apóstol Pablo, que tanto judíos como gentiles están bajo condenación. También en el versículo 10 de ahí del mismo capítulo 3,
nos dice que no hay justo ni siquiera uno. Él deja claro eso, que no hay justo ni siquiera uno. Y en el capítulo 3, 19, que todo el mundo está bajo el juicio de Dios. Y en el capítulo 3, versículo 20, también nos deja y nos dice que todo el mundo está bajo el juicio de Dios, versículo 19, y que por las obras de la ley ningún ser humano puede encontrar justificación. En otras palabras, ¿cómo está el hombre? Está separado de Dios. Y su situación está marcada por algunas consecuencias fatales. Se encuentra desprovisto de justicia y está bajo sentencia de muerte. Si el Evangelio llegase hasta allí, o el libro de Romanos quedase explicado hasta allí, la raza humana está bajo sentencia de muerte. Su situación es una bancarrota total. Está en un callejón sin salida, sin esperanza. Pero como comienza el versículo 21, de ahí mismo capítulo 3, pero ahora, un momento me está diciendo ahí, ciertamente, el ser humano está bajo condenación, que no hay ni justo ni siquiera uno, que todo el mundo está bajo juicio de Dios y que por las obras de la ley ningún humano puede encontrar justificación. Pero, ahora, esa palabra, pero, ahora, Pablo introduce el Evangelio. En el griego, la palabra ahora es la primera palabra del versículo 21. ¿Y por qué es tan importante esta pequeña palabra? Porque marca el inicio de una nueva era. Señala a la cruz. Habla de algo que ya ha sido hecho, de algo que ya ha concluido. Notamos cómo lo dice. Ahora. Se ha manifestado. ¿Qué se ha manifestado? La justicia de Dios. La manifestación de la justicia de Dios es algo que ya se ha llevado a cabo y que coloca al hombre en una nueva situación. No se refiere a algo que está en el proceso de manifestarse o que se manifestará en el futuro. Ya es un hecho. Ya se ha manifestado. Es una realidad. Fue en la cruz donde se llevó a cabo la obra decisiva de la redención, donde la batalla contra el mal fue ganada para siempre, donde se manifestó la justicia de Dios y se firmó la paz. El Señor vino a cumplir una misión de rescate y la cumplió antes de ascender al cielo. Desde entonces hay un antes de la cruz y un después de la cruz para la raza humana. Fue en Jesús, en el Cordero de Dios, donde encontraron cumplimiento las profecías milenarias del Antiguo Testamento. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Segunda de Corintios 5, 19. Fue en la cruz donde dio su vida en rescate por muchos. Marcos 10, 45. En la cruz, la suerte de la humanidad
cambió para siempre. Ahora hay esperanza otra vez. Pero, ¿qué es diferente ahora de lo que era antes? En forma concreta, ¿qué es lo que realmente cambió con la cruz? El apóstol menciona a través de la epístola y en varias formas diferentes qué cambios trajo la cruz. Notemos algunos de ellos. En primer lugar, hubo un cambio de la ira a justicia. Si estamos siguiendo el pensamiento del apóstol, es obvio que hubo un cambio de la ira a la justicia. Antes de la cruz, por causa del pecado del hombre, nos había dicho el apóstol que la ira de Dios se revela desde el cielo. 1:18. Pero ahora, con la venida de Cristo, se ha manifestado la justicia de Dios. Capítulo 3, versículo 21. La ira de Dios que debía caer sobre el violador de su ley, cayó pesadamente sobre el Hijo de Dios, cuando tomó el lugar del pecador culpable y cargó con sus pecados. En la cruz, la justicia de Dios fue satisfecha y ahora Él puede manifestar su gracia para con el pecador arrepentido. En segundo lugar, hubo un cambio de condenación a justificación. Por el pecado de Adán, ¿qué es lo que vino? Vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Capítulo 5, versículo 8. Antes de la cruz, había solo promesas que abundaban hacia una liberación futura. Después de la cruz, se encuentra la realidad, el cumplimiento de todo lo anunciado previamente. Una diferencia significativa que existe entre el Antiguo y el Nuevo Testamento es un asunto de tiempo. El Antiguo Testamento se proyecta hacia el futuro, cuando vendría el Mesías. El día del Señor está en el futuro, porque he aquí viene el día, dice Malaquías 4:1. Había dicho el profeta. El Nuevo Testamento mira hacia el pasado, donde el Mesías ya vino. Lo que se anunciaba en el Antiguo Testamento ha encontrado su cumplimiento en Jesús. En la cruz encontraron cumplimiento todas las profecías mesiánicas, comenzando con Génesis 3:15, donde se expresaron por primera vez palabras de esperanza, de buenas nuevas para el hombre perdido. Estas palabras: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Señalaban a la cruz, donde la simiente de la mujer recibiría una herida en el calcañar, para poder así aplastar la cabeza de la serpiente, acabar con su dominio. Y ahora, dice Pablo, ese momento ha llegado. Vivimos después de la cruz. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Capítulo 5, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Capítulo 8, versículo 1. Y en tercer lugar, tercer cambio que vemos acá, cuando dice:
ahora. En tercer lugar, la cruz también trajo un cambio de esclavitud a libertad. La esclavitud del pueblo de Israel en Egipto y su liberación presentan un paralelo muy cercano con la realidad espiritual de la humanidad. Los israelitas eran esclavos del faraón de Egipto. Dios los liberó en forma gloriosa y sobrenatural. De un día para otro quedaron libres. De igual manera, es el caso del hombre. Nosotros nacemos en la esclavitud. El pecado nos hace merecedores de la ira de Dios. Nosotros no podemos encontrar remedio para nuestro mal, pero algo extraordinario ocurrió aquel viernes de tarde en el Monte Calvario. Y lo extraordinario, lo incomprensible, es que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Segunda de Corintios 5:19. Desde ese momento, en el monte mismo, desde ese momento, en el momento mismo en que murió el Cordero de Dios, nuestra esclavitud pasó a la historia. En Génesis ya se había anunciado que Jesús tomaría el lugar del hombre culpable, que sería su sustituto, y así lo libraría de su horrendo destino. Así como Moisés fue a Egipto a llevarle al pueblo esclavizado las buenas nuevas de la liberación, Jesús vino a este mundo donde nos encontrábamos bajo el látigo del faraón de este siglo, no solo para anunciarnos las buenas nuevas, sino para hacerlas realidad, para sacarnos de la esclavitud. Esa fue su misión. Él también vino a pregonar libertad a los cautivos. Lucas 4:18. Y dice la lección: esta nueva justicia se contrasta con la de la ley, que era la justicia con la que estaban familiarizados los judíos. La nueva justicia se llama la justicia de Dios, es decir, viene de Dios, es la que Él provee y la única que Él acepta como justicia verdadera. ¿Y en quién es que Dios nos da esa justicia que Él acepta como justicia verdadera? En Cristo Jesús, en lo que Él realizó estando aquí en tierra, el cual, dice, no escatimó el ser igual a Dios, sino que se despojó, tomando forma de siervo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló. ¿Y llegó hasta dónde? A la muerte, y muerte de cruz. Por supuesto, sigue diciendo ahí la lección, esta es la justicia que Jesús obró en su vida mientras estuvo aquí en cuerpo humano. Una justicia que les ofrece a todos los que aceptan por fe y la reclaman para sí. No porque la merezcan, sino porque la necesitan. Todos somos pecadores. No hay justo ni siquiera uno. Por eso es que vino el Hijo de Dios a manifestar, a pagar el precio para que usted y yo
podamos ser perdonados, justificados. Por eso nos lleva hasta el Calvario, para que veamos lo que el Hijo de Dios tuvo que padecer para que la justicia de Dios fuese manifestada y podamos ahora recibir misericordia, poder recibir el regalo del cielo que merece el justo. ¿Y quién es el justo? Cristo Jesús. Los injustos somos nosotros. ¿Y qué merecemos? La paga del pecado es muerte. Pero el Señor Jesús cambió los papeles. Él le dice a su Padre: dame lo que ellos merecen y dale a ellos lo que tú me vas a dar a mí. Pero ahora nos dice la justicia. ¿Qué es la justicia? La justicia, dice, es obediencia a la ley. Pero vamos a ver qué es la justicia antes de leer esta parte. Los invito a que vayamos al libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 15 y 16. Y dice así: en aquellos días, recuerde que está hablando el profeta Jeremías, en el antes. Y él está proyectando hacia el futuro. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia. ¿Quién es ese renuevo que nacerá de la simiente de David y que hará justicia? Jesús. Y sigue diciendo: y haré juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará seguro. Y se le llamará Jehová justicia nuestra. ¿Quién es la justicia? ¿Quién es este personaje que se le llamará Jehová justicia nuestra? Aquel que descendió del cielo, que tomó nuestra forma, se tornó humano, se despojó y vino a mostrar el carácter de su Padre. Vino a obedecer los mandamientos. Vino a restablecer el carácter de Dios, no solamente aquí en la tierra, sino en el universo entero, porque el enemigo había puesto en entredicho el carácter de Dios. Así es de que, ¿quién es la justicia? Cristo Jesús. Y dice, ahora leeremos de Mensajes Selectos, tomo 1, página 430, dice: la justicia es obediencia a la ley. ¿Qué dijo el Señor Jesús? San Juan 14:15 me dice: si me amáis, ¿ama usted a Cristo? Si usted dice amar a Cristo, debemos, dice, obedecer a la ley. ¿Por qué? Porque amo a Cristo. Él me dice: si me amáis. Entonces, si yo tengo amor por Cristo, voy a guardar, a
a obedecer la ley. La ley demanda, exige justicia, y ante la ley el pecador debe ser justo. Pero dice, pero es incapaz de serlo. Es imposible. No tenemos poder para poder ser justos. La única forma en que puede obtener la justicia es mediante la fe. ¿Fe en qué? ¿O fe en quién? Fe en la obra que ya hizo el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Por fe, dice, puede presentar a Dios los méritos de Cristo. ¿Los méritos de quién? Dice, los méritos de Cristo. Y el Señor coloca la obediencia de su Hijo en la cuenta del pecador. Eso es lo que necesitamos para podernos presentar delante de Dios sin pecado. Es necesario que la justicia, la única que hay, que agrada a Dios, es la justicia del Señor Jesús. Porque nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Son como suciedad, son como pudrición, hiede. Pero la justicia de Cristo es la que, delante del Padre, es la que nos cubre de nuestro pecado. La justicia de Cristo, dice, es aceptada en lugar del fracaso del hombre. Y Dios recibe, perdona y justifica al alma creyente y arrepentida. Esos son los requisitos. Vuelvo a leerlos. Dios recibe, perdona y justifica al alma creyente y arrepentida. ¿Quién es una persona creyente? ¿Será una persona porque va a la iglesia? ¿Ya por eso decimos que somos creyentes? No. Yo puedo estar yendo a la iglesia, pero estar perdido. Una persona creyente es aquel que confía su vida a Jesús. Cree lo que la palabra de Dios dice. Es la palabra de Dios la guía. Por eso es que el Señor Jesucristo dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por eso debemos de ser creyentes, poner en práctica lo poco o lo mucho que el Espíritu Santo me va enseñando. Y además de ello dice, arrepentida. Una persona arrepentida ya no vive para la carne, sino que vive para Cristo. Como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo es el que vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cómo puedes, dice aquí una pregunta, cómo puedes aprender a aceptar esta maravillosa verdad?
como dice Romanos 3:22. ¿Qué dice Romanos 3:22? ¿Cómo es que va a venir la justicia de Dios a mi vida? ¿Cómo es que voy a ser justo? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que tú y yo necesitamos. Volvamos a leer el versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿En quién tengo que depositar mi confianza? En Jesús. Por eso hay un cantito que dice: fija tus ojos en Cristo. La fe de Jesús es una, y la fe en Jesús es otra. ¿Cómo es eso? Ya hemos estudiado esto cuando estudiábamos el libro de Gálatas. La fe de Jesús es lo que Él hizo. Y la fe en Jesús es lo que tú y yo podemos hacer al entregar nuestra vida y permitir que el Señor Jesucristo viva en nosotros. Cuando obra en la vida cristiana la fe, es mucho más que un asentimiento intelectual. Es más que un simple reconocimiento de ciertos hechos sobre la vida de Cristo y su muerte. Porque muchos de nosotros sí creemos que Cristo murió. Sí, creemos que Él volverá. La verdadera fe, dice, en Jesucristo es aceptarlo como mi Salvador, mi sustituto, mi garante y mi Señor. Es escoger un modo de vida nueva, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Por eso nos dice, la verdadera fe es confiar en Él. ¿En quién? En Cristo. Y procurar vivir por fe conforme a sus mandamientos. Amando a Dios sobre todas las cosas y amando al prójimo. Qué hermoso. Hay mucho más lo que podíamos hablar. Pero, hermanos, como dice aquí, voy a leerles nomás un pedacito del comentario del Espíritu de Profecía, cuando nos dice: la fe salvadora no es un mero asentimiento intelectual a la verdad. El que aguarda hasta tener un conocimiento completo antes de querer ejercer fe, no puede recibir bendición de Dios. No es suficiente creer acerca de Cristo. Debemos creer en Él. La única fe que nos beneficiará es la que le acepta a Él como Salvador personal, que nos pone en posesión de sus méritos. Muchos estiman que la fe es una opinión. La fe salvadora es una transacción por la cual los que reciben a Cristo se unen con Dios mediante un pacto. La fe genuina es vida. Una fe viva significa un aumento de vigor, una confianza implícita por la cual el alma llega a ser una potencia vencedora. Esto se encuentra
en el deseado de todas las gentes, página 312. Bien, mis queridos hermanos, el Espíritu Santo nos ha hablado a todos acerca del día de hoy, para que nosotros vivamos cubiertos bajo la justicia de Dios, bajo la justicia de Cristo, creyendo en Jesús, amando sus mandamientos y obrando de acuerdo a un Hijo de Dios. Que el Señor les bendiga y que tengan un feliz día. Bendiciones. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.